continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a Filemón. Solo recordarles algunas de las cosas que mencionamos ya en nuestros estudios anteriores de por qué es importante esta carta. Bueno, en primer lugar, dijimos, la carta habla del perdón horizontal, en el sentido del perdón de un hermano a otro hermano, y no tanto habla del perdón vertical de Dios hacia los hombres, aunque obviamente, como hemos dicho, es la base de poder perdonar a otros. Solo aquel que ha experimentado el perdón vertical, es decir, el perdón de Dios, puede ofrecer perdón genuino, sincero a otros. Es lo que enfatizamos en la última clase. Si hemos recibido el perdón total, completo de Dios, ¿cómo no mostrarlo a otro? ¿Cómo no perdonar a mi hermano en la fe? Y hoy vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a Filemón y como te diste cuenta, hoy tenemos que ver muchos versículos. Tenemos que llegar del verso, básicamente del verso 8 al verso 25. Así que perdón, pero voy a correr un poco. Hay cosas, me gustaría ir más despacio y profundizar más en algunas cosas, pero entiendo, vamos a hacerlo más general, pero creo que vamos a tocar puntos cruciales del contenido de la carta, puntos claves, y luego usted puede seguir meditando, obviamente, en la carta en el futuro. Espero que esto sea de bendición. Pero quisiera que tenga su Biblia abierta ahí en Filemón, capítulo 1, versos del 8 en adelante, ah, porque es donde vamos a estar. Así que voy a ir haciendo referencia, no lo vamos a leer en este momento, pero voy a ir haciendo referencia a medida que vamos estudiando, así que téngalo a la mano, delante, para que pueda fácilmente guiarse de lo que estamos diciendo. Entonces, para empezar, quisiera hablarle de una noticia que salió en la BBC de Londres hace varios años ya, y era la historia de Jerry Winkler. Quizás su nombre no suena para nada, pero su historia es muy interesante. Él era un joven alrededor de sus 20 años, que tuvo una infancia muy complicada. Él siempre sintió como si su padre no lo quisiera. Y su padre cuenta a él que lo trataba mal, tuvo una infancia muy dura. Su madre murió cuando él era muy niño. Así que tuvo un crecimiento difícil, tuvo una vida dura, podríamos llamarle. Era casi un vagabundo, muy pobre. Él vivía en la ciudad de Ámsterdam. Era casi un vagabundo, ya que su padre no velaba por él para nada, apenas podía sobrevivir con un trabajo que tenía modesto. Y en una discusión que tuvo con su padre le confesó que él no era realmente su padre, que él era su padrastro. Entonces Jerry empezó a averiguar quién era su padre. Y averiguando descubrió que su padre era un hombre muy conocido, un gran empresario llamado Alfred Winkler. Y en realidad había muerto hace algunos años. Jerry no lo pudo conocer, pero sin embargo Jerry resultó ser el único heredero de una enorme fortuna. Así que Jerry pasó de ser un vagabundo en Ámsterdam a ser el dueño de diversas propiedades y de diversas negocios en Ámsterdam, de un día para el otro. En un momento, un día estaba durmiendo en la calle y al otro día era dueño de diversas propiedades. Esta fue una historia llamativa, interesante, por decirlo cuando menos, cuanto menos. Y a veces pensamos, wow, eso no pasa nunca. Eso es tan extraño, es tan único, tan raro que a alguien le suceda algo así. Pero cuando yo escuché la historia, inmediatamente pensé en la salvación. Eso es lo que ocurre en la salvación. Un día somos vagabundos espirituales, estamos perdidos rumbo a la perdición, y cuando el Señor nos salva, inmediatamente somos herederos del reino. Somos hechos hijos. Somos destinados a la gloria eterna, a la vida eterna. Ahora tenemos la herencia puesta a nuestro favor. Nuestras culpas son perdonadas. Nuestro
destino cambió totalmente. Ya no estamos rumbo al infierno, ahora estamos rumbo a la presencia de Dios, a celebrar con Él en gloria la victoria de su Hijo. Esta historia es más común de lo que pensamos, porque es la historia de cada creyente. Cada creyente ha sido salvado y ha pasado de la miseria a la salvación y a la gloria. Y esto le pasó también a Onésimo. Ustedes recuerdan Onésimo, así que el título para hoy, si podemos llamar toda esta gran sección de alguna manera, es de esclavo a hermano, de esclavo a hermano. Eso es lo que le pasó a Onésimo. Onésimo estaba huyendo, era un esclavo fugitivo, estaba siendo perseguido. Si lo atrapaban, probablemente iba a recibir un gran castigo. Había ofendido a su amo, despreciable, era una situación miserable en la que se encontraba. Ah, y un día el Evangelio llega a su vida por medio de Pablo y ahora es un útil hermano, un útil hombre de Dios. Es amado, apreciado por Pablo y obviamente por el Señor y es útil en las palabras de Pablo. Así que esta también es la historia de Onésimo porque es la historia de cada creyente. Así que hoy vamos a estudiar, como ya les dije, los pasajes del 8 al 25, los versos del 8 al 25, lo vamos a ver en el tiempo que tenemos. Ah, y vamos a estudiar dos aspectos del perdón, dos aspectos que vamos a tratar de englobar en este pasaje acerca del perdón. Y el primero es la razón para perdonar y el segundo es el ánimo para perdonar. La razón para perdonar tiene que ver con el Evangelio, como ya lo presentamos la semana pasada, pero también la carta termina dándonos ánimo para perdonar cuando vemos cómo Pablo intercede, ruega por Onésimo adelante de Filemón o para con Filemón, y eso nos da a nosotros un parámetro de que nos anima a mostrar perdón para con otros también. Así que sin más, vamos al verso 8 en tu Biblia, Filemón 1, verso 8. Pablo dice, por lo cual, bueno, ¿por lo cual qué? Bueno, por lo cual nos conecta con la sección anterior, lo que vimos en la última clase. Recuerda, Filemón tiene un corazón listo para perdonar. Tiene un corazón presto para perdonar. Filemón tiene una fe verdadera. Filemón tiene amor por los creyentes. Tiene un deseo de comunión y tiene un deseo por obedecer. Tiene amor por la obediencia. Por eso Filemón está listo para perdonar y por eso Pablo empieza el verso 8 diciendo, por lo cual, debido a que tú, Filemón, tienes un corazón listo para perdonar, te voy a pedir algo. Y va a desarrollar su petición. No llega inmediatamente la petición, sino que la empieza a desarrollar. Por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo le está diciendo, mira, yo soy apóstol de Cristo, yo sé lo que es bueno para ti, yo sé lo que tienes que hacer para agradar al Señor, así que yo podría decirte, Filemón, esto es lo que tienes que hacer. Pero Pablo dice, no es lo que quiero hacer. Yo no quiero darte un mandato que tú tengas que obedecer, aunque tengo mucha libertad en Cristo. Tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene, Filemón. Pero lo que quiere hacer Pablo no es que Filemón responda por obligación. No es eso. Pablo no quiere una respuesta obligada de Filemón. Pablo no quiere una respuesta falsa de Filemón. Pablo quiere que Filemón responda libre y voluntariamente, pero asimismo en el Señor, con el amor del Señor, con el corazón que le ha caracterizado y por lo cual ha sido conocido Filemón, quiere que ahora se manifieste de una forma más clara para obviamente el beneficio de la obra de Cristo ahí en Colosas. Así que Pablo empieza el verso 8 diciéndole, no te voy a mandar, no va a ser un mandato. Lo que te voy a pedir es una petición. Claro, pero una petición que Pablo desea que lo obedezca. Pablo desea con todas sus fuerzas, como vamos a ver la clase de hoy. Pablo desea fuertemente que Filemón obedezca, porque Pablo primero ama a Onésimo como hermano en la fe,
es un hijo en la fe para Pablo, como él lo ha descrito, es un hermano en la fe comprado por la sangre de Cristo. Y Pablo quiere que Filemón le perdone, pero también Pablo está consciente de la bendición que sería esto para cuando Filemón y la iglesia compartan su fe, no solo con otros, sino el ejemplo de Filemón para los demás creyentes. Hay muchas razones en esta carta que empujan a Pablo a desear que Filemón muestre participe de forma clara su perdón delante de los hermanos. Pero verso 9 dice, más bien, esto es un contraste, más bien te ruego por amor. No te voy a mandar, te estoy rogando, Filemón. Observa que Pablo deja a un lado su orgullo, Pablo no tiene reparo en abrir su corazón y le dice, Filemón, te ruego que lo perdones, te lo estoy pidiendo siendo como soy, verso 9. Perdón que vaya rápido, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Pablo recuerda hasta alrededor de sus 60 años, más o menos, en este punto, pero no solo eso, sino que Pablo se ha desgastado por el ministerio. Pablo no ha tenido una vejez normal, si podemos decirle. Pablo ha sufrido toda clase de penurias y toda clase de rechazo y prisiones, como está en este momento, y atentados contra su vida, etcétera. Pablo ha experimentado toda clase de dificultades que han lastimado su cuerpo. No es extraño escuchar en las cartas de Pablo acerca de sus limitaciones, acerca de sus dolencias, acerca de las marcas que lleva en su cuerpo. Entonces, él no ha tenido una vejez normal, podríamos llamarle. Él se ha desgastado por el Evangelio y esto debe venir a la mente de Filemón. Cuando Pablo le dice, mira, te ruego por amor, no quiero que sea un mandato, quiero que sea una respuesta libre y voluntaria en amor, como funciona la vida cristiana. La vida cristiana funciona así. Usted va a la iglesia no porque nadie le está obligando a hacerlo, sino porque usted decide, debido a lo que Cristo ha hecho en su corazón, usted libre y voluntariamente desea congregarse, desea amar a otros, desea escuchar la palabra. Es lo que Santiago llama la ley de la libertad. No respondemos a una ley que nos obliga y que nos condena, sino es una ley libre y voluntaria que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es el deseo, son los nuevos deseos de aquellos que han nacido de nuevo. Así que Pablo apela a eso. Yo te ruego por amor que me mires. Le dice, yo soy anciano. Y dice, y ahora además, prisionero. Y uno esperaría, prisionero de Roma, prisionero del César, prisionero de estas cadenas que me están atando. No, prisionero de Jesucristo. Eso es lo que le dice Pablo. Pablo tiene claro de que si él está en prisión es porque es el deseo del Señor. El Señor lo ha puesto ahí porque tiene un plan, porque es su propósito, porque eso es el plan de Dios en ese momento para la vida de Pablo. Pero Pablo le está mostrando a Filemón de que no le está pidiendo nada que él no esté haciendo. Él está sufriendo por Cristo, él está esforzándose por hacer la obra de Cristo al punto de las prisiones. Y en base a eso le dice, yo te ruego que hagas lo mismo también, que te esfuerces por Cristo, que ames al Señor, aun cuando es difícil, aun cuando es duro. Recuerda que Filemón fue ofendido por su esclavo. Probablemente decimos, hubo un daño económico y esto es, dentro de la cultura en aquellos días, esto era algo gravísimo. Era algo digno de desconfianza total. Nunca más ese hombre podría ser digno de confianza. El esclavo, me refiero, que ha faltado a su amo. Así que Pablo le está rogando a Filemón que no responda como la cultura responde, que no responda como el mundo responde, que responda como alguien que ha sido transformado por Cristo, que responda como alguien que quiere sufrir por Cristo,
que está dispuesto a que el nombre de Cristo sea exaltado. Y ahora Pablo empieza a introducir la petición. Recuerde que dijimos que el punto uno, básicamente de los versos 8 al 18, tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué Filemón debe perdonar a Onésimo? Bueno, porque Onésimo ha nacido de nuevo. Esa es básicamente la razón. Pablo le dice, el que te robó ya no existe. El que te robó ya no existe. Ahora este es un nuevo hermano, este es un hombre nuevo, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esto hace referencia de que Onésimo había recibido el evangelio de Pablo en medio de la prisión donde estaba Pablo en su primer encarcelamiento, y por eso Pablo le llama hijo. También lo llama a Timoteo hijo, y este es el sentido. No es un hijo en la sangre, es un hijo espiritual. Y Pablo lo llama así debido al afecto que le tiene, debido al gozo que tiene de haberle compartido el Evangelio y que el Señor en su soberanía le salvó. Ah, y Pablo le llama por su nombre, que recuerden, onésimo significa útil. Esto significa onésimo, útil. Y es interesante porque en el verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Esta frase en otro tiempo habla de un punto en el pasado, y es comúnmente usada por Pablo para hablar de nuestro pasado, cuando habla que en otro tiempo éramos, ¿no? Y detalla en sus cartas, estábamos muertos espirituales, estábamos abandonados en el pecado, éramos esclavos del pecado. Esto era en otro tiempo. Esto es común entre las referencias que Pablo hace, pero habla de un punto en el pasado para hablar de la vida vieja, la vida antigua, antes de Cristo. En otro tiempo te fue inútil. Y aquí viene un juego de palabras con su nombre Onésimo. El útil te fue inútil en el pasado. Antes él no vivía a la altura de su nombre. Él se llamaba útil, pero era inútil en realidad, porque era un mal esclavo. Resultó ser un mal esclavo. Verso 11. Ah, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora sí es onésimo. Ahora es útil. ¿Por qué? Porque Cristo le ha salvado, le ha capacitado, le ha transformado. Hay nuevos deseos en Onésimo. Onésimo ahora tiene nuevos deseos. Por eso decimos que probablemente Onésimo estuvo algo de tiempo con Pablo, porque llegó a ser muy preciado para Pablo. Onésimo. Probablemente en este tiempo Onésimo pudo mostrar frutos de arrepentimiento y pudo mostrar capacidades aptas para servir al Señor, porque Pablo habla en muy alta estima de Onésimo. Eh, Verso 11, ahora es útil a ti y a mí. Ha sido útil para mí, le dice Pablo, pero estoy seguro que también va a ser útil para ti. Verso, verso 12 dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Recuerda que cuando Pablo manda esta carta, probablemente mandó dos cartas juntas, Colosas, la carta a los colosenses, en la ciudad de Colosas, donde también estaba la iglesia hospedada en casa de Filemón, y esta carta para Filemón. Ambas cartas debían leerse públicamente y probablemente fueron llevadas por Tíquico junto con Onésimo. Es decir, Onésimo no regresó solo a la casa de Filemón. eh, y la razón, usted va a decir, bueno, ¿por qué esta carta debía leerse públicamente? Bueno, varias razones. Primero, para instrucción de la congregación, para instruirles en cuanto al perdón. Pero segundo también para cuidar el testimonio de Onésimo, que es un hermano. Hay sabiduría de Pablo en hacerlo de esta manera. Está cuidando el testimonio de Onésimo. Todos piensan mal de Onésimo, así que Pablo quiere aclararles. Pablo quiere dejarles saber lo que ha sucedido con él. Es una nueva criatura, es un nuevo hombre, que no es el mismo Onésimo que huyó de Colosas, que ha regresado un nuevo Onésimo.
Así que Pablo lo hace con amor, con sabiduría y con instrucción también. Eh, pero es interesante porque Pablo le dice, te vuelvo a enviarle, tú pues recíbele, y si tienes la Biblia Reina Valera del 60 dice, recíbele como a ti mismo. Pero si tienes la Biblia de las Américas, dice, recibe mi corazón. ¿Y por qué hay esta diferencia? Bueno, el término griego que se usa acá es un término que se repite varias veces en la carta, y muestra énfasis. Por ejemplo, el término es esplagna y significa entrañas. Y antes que me mire mal, déjeme explicarle de qué está hablando aquí Pablo, entrañas. Bueno, en la cultura judía, las entrañas se relacionaban mucho con las emociones fuertes. Cuando alguien amaba mucho, cuando algo quieres con mucho deseo, se dice que tienes un amor entrañable. Habla de entrañas. Y usted va a decir, bueno, pero esa conexión en la cultura judía es un poco extraña. ¿Por qué conectan las entrañas con los deseos o con las emociones fuertes? Bueno, primero porque ellos notaban que las emociones fuertes producían efectos en el estómago, ¿no? Cuando usted se enamoró de su esposa, probablemente sintió mariposas en el estómago, ¿no? O cuando se enamoró de su esposo, usted sentía mariposas en el estómago. Cuando tiene que dar un examen, le duele el estómago, ¿no? Cuando tiene que presentar una prueba. Los alumnos ahí de la academia de predicación ahí en Cali, cuando tienen que dar un examen, cuando tienen que predicar, les duele a lo mejor el estómago. Entonces, los judíos culturalmente conectaban las emociones fuertes con las entrañas. Y de ahí viene el término de amor entrañable que Pablo usa en otras ocasiones. Pero le decía que el término se usa tres veces en esta carta. Cuando Pablo le dice a Filemón que tú tienes fama de haber confortado los corazones. Verso 7, tienes fama de haber confortado las entrañas de los santos. Esa es la idea, ¿no? De que has confortado el corazón, los deseos más profundos, el gozo más profundo. Pablo le dice, verso 12, te envío mi corazón, te envío mis entrañas, te envío lo más preciado, es lo que está diciendo, te envío mi gozo más preciado. Y luego en el verso 20 dice, si tengo algún provecho de ti, conforta mi corazón, conforta mis entrañas. Nuevamente, el término se repite varias veces porque Pablo está haciendo énfasis en esto. Pablo le está diciendo, tú que confortas los corazones, te envío mi corazón, por favor, conforta mi corazón. Son los tres puntos que Pablo establece. Verso 7, tú, Filemón, eres conocido, eres famoso, Filemón, por confortar los corazones. Por favor, te envío mi corazón. Verso 12, verso 20, una última súplica. Por favor, conforta mi corazón. Haz lo que te digo. Ah, entonces, esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo le está pidiendo a Filemón que le reciba no como un extraño, no como un esclavo desobediente, ni siquiera como un buen esclavo. Pablo le está diciendo, recíbele como si yo fuese, recíbele como si yo mismo tocara tu puerta. ¿Cómo respondiera Filemón si Pablo toca la puerta de su casa? Bueno, le va a dar un buen lugar, le va a dar la mejor comida que haya a su disposición, lo va a atender. Pablo, ¿qué necesitas? Pablo, ¿qué hay? Una túnica nueva, hay sandalias nuevas para ti, Pablo. Pablo, descansa, vienes cansado. Filemón le va a atender con todo su corazón a Pablo si Pablo llegase. Bueno, eso es lo que Pablo quiere que Filemón haga con Onésimo, con aquel que le había traicionado y perjudicado, pero quiere que le perdone de corazón, genuinamente. Ah, Onésimo ha nacido de nuevo y Pablo quiere que Filemón
tenga esto claro, que lo comprenda. Verso 13, Pablo dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo dice, me hubiese gustado no enviártelo. Me hubiese gustado quedármelo aquí en mi prisión. ¿Para qué? Para que me sirva. Pablo le dice, si tú estuvieses aquí, tú quisieras servirme. Esta sería como que Onésimo fuese una extensión de Filemón, para que así como Filemón me sirviese si estuviese aquí, entonces Onésimo me serviría. Pablo quiere, le hubiese encantado quedárselo, pero no se lo queda. Pablo lo envía de regreso. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar en varias razones por qué Pablo no se lo queda. Todas estas demuestran que Pablo no es egoísta. ¿Qué es lo que era más fácil para Pablo? ¿Qué es lo que era mejor para Pablo? Bueno, me lo quedo y me sirve. Yo necesito ayuda. Filemón tiene muchos esclavos allá. Yo no tengo aquí nadie que me ayude. Tengo pocas personas cerca. Entonces, yo estoy seguro que Filemón va a estar contento. Así que lo voy a retener a Onésimo. Y solo le mando la carta y le digo, hey Filemón, acá está Onésimo. Ahora me va a servir a mí. Pero no es lo que Pablo hace. Pablo está pensando en el bien de los creyentes. Qué es bueno para Filemón y Onésimo? Bueno, que comprendan qué ha pasado, que Filemón perdone a Onésimo, que es bueno para la iglesia en Colosas ser testigo de este perdón, poder ver de primera mano cómo luce el perdón bíblico hacia un hermano que el Señor ha salvado y que ahora es una nueva persona en Cristo. Ah, Pablo quiere que esto sea testimonio para toda la ciudad de Colosas, que probablemente conocían de lo que había sucedido entre Filemón y Onésimo. Así que Pablo prefiere no hacerlo más fácil, no hacerlo egoísta, sino lo mejor para el Evangelio. Pablo decide hacer lo que es mejor para la iglesia. Y eso es regresar a Onésimo y que Filemón lo pueda recibir como hermano ahora, ya no como esclavo, ahora como hermano. Así que Pablo le deja saber, ah, verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. No quise actuar sin tu consentimiento y aquí está el detalle que veníamos diciendo, para que tu favor, es decir, la respuesta de él, no fuese de necesidad sino voluntaria. Esto es lo que Pablo ha venido diciendo. No te quiero dar un mandato, no quiero que respondas obligado, no quiero que respondas porque no te queda otra opción. Ya Pablo se lo quedó, ¿ya qué voy a hacer? No, Pablo quiere que el perdón sea libre y voluntario, producto de este corazón que Filemón ha mostrado, un corazón transformado, un corazón veloz para perdonar. Es el deseo de Pablo. Verso verso 15, perdón, dice, porque quizá para esto se apartó de ti, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, verso 16, sino como más que esclavo, como hermano amado. Este, lo que Pablo nos está mostrando es tener una perspectiva sabia, podríamos decir una perspectiva divina, una perspectiva amplia de la situación. Pablo lo que está diciendo es que entendiendo la soberanía de Dios y entendiendo que nada funciona, nada surge por casualidad, no existen las casualidades en el universo de Dios. Existe un Dios soberano que está en control de absolutamente todos los detalles que ocurren en el universo, ¿no? La Biblia es muy clara, ni dos pajarillos mueren, a eso se refiere cuando la Biblia dice caen a tierra, ni dos pajarillos mueren si no es la voluntad de Dios. Entonces, si estos dos pajarillos que no valen nada y que son tan insignificantes dentro del mundo, eh, están bajo el control de Dios de esa forma tan detallada, cuánto más la vida de sus hijos, cuánto más la vida de aquellos que Dios ama y ha salvado y guarda y persevera, cuánto más Dios estará en control de cada detalle.
Nuevamente, no existen las casualidades en el universo de Dios y Pablo entiende eso y Pablo le dice, porque quizá Pablo de forma muy amable, de forma muy sutil, le hace pensar en esto a Filemón. Le dice, Filemón, piensa un momento, ¿y qué si este fue siempre el propósito de Dios? ¿Y qué si el propósito de Dios siempre fue que que Onésimo salga de tu casa y sufra las consecuencias de ser un esclavo fugitivo? Porque no creas que le fue fácil a Onésimo. Seguro fue duro, seguro fue vergonzoso, seguro sufrió el trayecto y luego al llegar a Roma estaba en medio de la cárcel. Él no la pasó nada bien, pero todo esto fue usado por Dios para ir preparando su corazón, para que cuando se encontró con Pablo y el mensaje del Evangelio fue expuesto, dio fruto abundante en el corazón de Onésimo. Pablo quiere que Filemón piense en esto. Filemón, piensa un momento en el plan soberano de Dios en la salvación de este hombre. Tú a lo mejor estás pensando en tu ofensa, Filemón. No pienses en tu ofensa. Piensa en una perspectiva más sabia, más eterna. Este hombre, debido a lo que sucedió, fue salvo. Eso es gozo eterno, eso es mayor que cualquier riqueza de este mundo. Gózate de la salvación de este hombre, piensa, ¿y qué si quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo? ¿Qué si este fue el plan de Dios siempre, salvarlo de esta manera, para que le recibiese ya no como esclavo, para siempre, porque esta es la comunión eterna que tendremos? ¿Alguna vez has pensado en eso? Que el hermano que está ahí en tu iglesia junto contigo, nos vamos a gozar eternamente de las bendiciones y de la adoración a Cristo por siglos y por siglos. Tenemos una comunión que va a durar para siempre, una comunión que solo va a ir mejorando para siempre en el futuro, cuando el pecado sea un recuerdo lejano. Nosotros podemos tener una comunión perfecta y profunda como nunca antes la habíamos tenido, aún mayor que la que tenemos ahora. Y eso debe motivarnos a cuidar nuestras relaciones. Pablo quiere que Filemón piense en esto. ¿Y qué si este fue el deseo de Dios? Que todo esto suceda, que este hombre pase por todo lo duro que ha pasado, porque siempre fue lo que él necesitaba pasar para poder escuchar el Evangelio. Un leve dolor temporal causa, en este caso, una bendición eterna. A veces, un dolor temporal, una enfermedad, la pérdida del trabajo o una preocupación, a veces son los medios que Dios usa para abrir nuestro corazón, para preparar nuestro corazón y que seamos, que abandonemos nuestro orgullo, que abandonemos todo orgullo y estemos receptivos a la palabra y a la predicación del Evangelio, al mensaje de Jesucristo, que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra necesidad, nuestra pobreza. Así que Pablo quiere que Filemón piense en esto, pero no solo esto, sino en la comunión eterna que ahora hay con Onésimo, debido a que ahora ya no es un esclavo, ahora es un hermano amado. Y verso 16, Pablo le dice, mayormente para mí, le dice Pablo, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, tú lo conoces mucho más tiempo. No sabemos exactamente todo el detalle detrás, pero probablemente Onésimo llevaba mucho tiempo en casa de Filemón. No sería extraño que Onésimo a lo mejor fue un esclavo nacido en casa, no sería extraño. A lo mejor Filemón lo vio desde pequeño a Onésimo, no sabemos. Es posible, era parte de la cultura. Habían esclavos nacidos en casa. Y imagínate si este fuese el caso de que Filemón vio a Onésimo crecer en su casa, y lo vio convertirse en un joven, y lo vio crecer y proveerle y cuidarle, y luego lo traiciona
y luego le da ese golpe por la espalda y esa cuchillada dura y fría. Pero Pablo le dice, piensa si todo eso fue el medio que Dios usó para rescatarlo. Qué gozo que ahora tenemos en que tú que lo conoces, ahora puedes gozarte en él como hermano en la fe, como hermano en el Señor. Pablo le sigue diciendo, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo le dice, trátalo como si fuera yo, ponlo a mi cuenta, lo que sea que te hizo, yo te lo pagaré. Yo lo voy a pagar, yo voy a cubrir ese valor. Pablo quiere quitar de en medio cualquier excusa, cualquier impedimento, cualquier barrera para que Filemón no lo perdone. Quiere quitar de en medio cualquier razón que podría dificultar el perdón. Así que Pablo, verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, Pablo le dice, recuerda, Filemón, recuerda que debes perdonarle a él, porque ¿a qué te suena esta historia, Filemón? Hay un hombre que tiene una gran deuda que no puede pagar. Hay un hombre que ha ofendido a su Señor. Hay un hombre que no puede lidiar con la culpa que lleva en sus hombros. Y otro pagó su culpa. Y otro pagó su deuda. Y otro hizo lo que él nunca hubiese podido hacer. Y debido a esa obra, ese ha sido perdonado, ese infractor ha sido perdonado. ¿A qué te suena, Filemón? Ese era tu estado, Filemón, cuando yo te prediqué el Evangelio. Pablo quiere que Filemón piense en su condición delante del Señor cuando él estaba sin Cristo también. Filemón es un Onésimo. Él también fue un Onésimo en su momento, cuando huía de Dios, cuando no conocía, cuando había ofendido tanto a Dios que no podía con su culpa y que no había forma humana de pagar esa deuda. Pero Cristo cubrió las culpas de Filemón, cubrió la mala desobediencia de Filemón. Y ahora Filemón puede ser aceptado por Dios debido a la obra de otro. Pablo le está animando a recordar que tú mismo también estabas en esa condición cuando escuchaste el Evangelio, Filemón. Nuevamente, todos estos versos giran en medio del Evangelio. El Evangelio nos capacita para perdonar. Si alguien ha experimentado la salvación, si alguien ha recibido el Evangelio y ha sido salvo, tiene todo lo necesario para perdonar. Es lo que vemos en Filemón. Y Pablo le anima a obedecer debido a meditar en lo que Cristo hizo por él. Pero segundo punto, antes que se nos acabe el tiempo, segundo punto, vamos a ver algunas motivaciones o ánimos para perdonar. Ya hemos visto la razón para perdonar, que Onésimo ha sido salvado, que es un hermano en la fe, que ha nacido de nuevo. Pero vamos a ver algunas razones o algunas motivaciones, es la palabra, algunas motivaciones para perdonar. Verso 19, ya vimos, ¿no? Pablo, lo escribo de tu mano, yo lo pagaré. Esta motivación es el Evangelio, ¿no? Lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 20, sí, hermano, si tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo está rogando por Onésimo y le dice, Filemón, si tú me quieres causar un bien a mí, si tú me amas, perdona a Onésimo. Eso confortaría mi corazón. ¿Quieres darme confort? ¿Quieres reconfortar mi corazón? Mira, Filemón, nada me haría más feliz que tú perdones a Onésimo. Eso confortaría mi corazón. Y tú, Onésimo, perdón, tú, Filemón, eres famoso por reconfortar corazones. Así que reconforta mi corazón. Eso es lo que Pablo está argumentando acá. Verso 21.
te he escrito confiando en tu obediencia. Dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eh, Pablo le anima a confortar corazones. Y si usted quiere confortar corazones, debe ser un perdonador, debe tener un corazón listo para perdonar en Cristo. El pastor MacArthur tiene una frase que tiene mucho sentido y él lo ha dicho varias veces en sus sermones. Él dice, somos más parecidos a Dios cuando perdonamos. Es cuando más parecidos somos a Dios, cuando somos capaces de perdonar. Y eso es claro a la luz de este texto. Ese es el énfasis de que el Evangelio tiene impreso el perdón en su esencia, en su ADN. ¿Cómo no, si hemos recibido ese perdón, cómo no mostrarlo a otro? ¿Cómo no mostrar el carácter de nuestro Dios? Nuestro Dios ha transformado nuestro ser. Queremos ser más como Cristo. ¿Cómo no mostrarlo? ¿Cómo no perder esas oportunidades de perdonar y mostrar ese perdón genuino y total? Ah, verso, verso 21 nos quedamos. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Esto es otra motivación. Somos obedientes cuando perdonamos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Pablo le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo sabe que Filemón va a responder bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha obrado en su corazón, porque Él ha dado testimonio de ser un buen hermano fiel, porque Él sabe que ama a los santos, sabe que ama a Cristo, sabe que va a responder en obediencia, sabe que ama a Pablo también, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y otro ánimo que encontramos acá es que eh, nuestro perdón involucra a otros. Nuestro perdón no tiene solamente que ver con el ofensor y el ofendido. El perdón tiene que ver con la iglesia, porque así funciona la iglesia. La iglesia nuevamente, funciona en una comunión de los santos. Lo que usted hace no simplemente afecta su vida, para bien o para mal, afecta la vida de la iglesia. Cuando mostramos este tipo de perdón, cuando somos obedientes, cuando mostramos el carácter de Cristo al perdonar, esto trae bendición a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos ejemplo, somos de ánimo, es instructivo para otros, otros se gozan de lo que Cristo hace y otros pueden ser animados a hacer lo mismo también. ¿Y por qué decimos que el perdón involucra a otros? Bueno, que Pablo se va a involucrar en esto. Verso 22. Pablo dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo dice, eh, voy a ir, voy a ir a verte, voy a ir, Filemón. Y esto implica que cuando vaya Pablo vas a ver qué pasó, vas a ver si hubo perdón o no, vas a ver si realmente Onésimo fue perdonado o no, vas a ver si realmente se hizo todo lo que Pablo le pidió a Filemón. Esto es una motivación es una motivación adicional para que Filemón obedezca. Pablo le dice, yo voy a ir a saludar, voy a pasar por ahí, quiero ir. Dice, creo que sus oraciones van a ser contestadas. Prepárame también alojamiento a mí. Yo también voy a ir. Ah, Así que Filemón tiene amplias razones para perdonar, porque ama a Pablo, porque quiere ser obediente al Señor, porque Pablo va a ir y esa es un tipo de rendición de cuentas también. Pablo va a ir a velar por ellos, por la iglesia, por Filemón. Y, y esto, decíamos, nuestro perdón involucra a otros. Y ustedes han hecho el curso de membresía, ustedes saben que la vida de la iglesia es una vida de comunión. Es una vida donde el pastor
está involucrado en la vida de la congregación, pero los hermanos también están involucrados en la vida de la congregación. Y es una vida en común. Es una vida donde estamos interesados todos en vivir en obediencia y en madurez y en animarnos unos a otros. Ah, entonces, esta es la vida de la iglesia. Usted cuando se hace miembro de la iglesia, eh, no solo es para decir, bueno, soy miembro o pertenezco, sino también porque usted está diciendo, quiero que nos animemos unos a otros a la obediencia. Quiero que nos impulsemos unos a otros a la obediencia. Si decimos, no quiero que nadie se meta en mi vida, entonces no entendemos lo que la membresía es. Ah, no sabemos todos los detalles de qué pasó después del primer encarcelamiento de Pablo. No tenemos todo la claridad de exactamente qué lugares visitó Pablo, pero sabemos que estuvo por la región de Colosas, así que lo más probable es que él cumplió su palabra, que él cumplió ese deseo y pasó por casa de Filemón después de su primer encarcelamiento. Es probable, aunque no tenemos todos los detalles, pero sabemos que estuvo por la región, así que muy probablemente Pablo eh, hizo uso de ese alojamiento que Filemón le preparó. Pero no solo eso, sino que Pablo le recuerda que hay más testigos mirando su vida. ¿Quiénes? Bueno, verso 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Epafras, probablemente ustedes saben, fue el pastor en Colosas. En Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 1. Ah, Así que es muy probable, o mejor dicho, Pablo en la carta a Colosenses deja en evidencia de que Epafras era el pastor de la iglesia ahí en Colosas, ah, y que probablemente había venido a buscar dirección delante de Pablo o dirección con Pablo, buscar, podríamos llamar consejo, que es detallado en la carta a Colosenses, no aquí en la carta a Filemón. La razón de la visita a Epafras se entiende por la carta a Colosenses, pero conocía muy bien, Epafras conocía muy bien a Filemón. Epafras tenía una relación con Filemón, claramente. Eh, Luego Pablo menciona a Marcos, ah, menciona a Aristarco, eh, menciona a Demas, a Lucas, y dice mis colaboradores. Ah, bueno, de Marcos tenemos más información, de Aristarco no tanto. Se lo menciona nada más en Colosenses 4:10, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Entonces, ah, Pablo tiene una gran historia de haber perdonado también, ¿no? Pablo tiene un gran historial de haber perdonado a otros también. Y esto lo conecta en esta carta al referirse a Marcos y le muestra a Filemón el camino. No le está pidiendo nada que él no haya hecho antes. Eh, no solo eso, bueno, por tiempo, pero si quieres meditar más en esto, recuerda que en Hechos 15, verso 37, se menciona la disputa que hubo acerca de Marcos y luego con el tiempo cómo Marcos llegó a ser tan apreciado por Pablo. Así que Pablo es ejemplo de perdón. Ah, en 2 Timoteo 4:11, Pablo le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo no le está pidiendo nada a Filemón que él no haya hecho ya. Pablo no le está pidiendo nada a Filemón de lo cual Pablo no sea ejemplo. Eh, Nuevamente, Aristarco se lo menciona rápidamente acerca de la ciudad de Tesalónica, Hechos 20:14.
también evidentemente conoce a Filemón. De Demas no se sabe mucho. eh, lo que sabemos es triste de Demas. En 2 Timoteo 4:10, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Eh, Así que entendemos que Demas abandonó la fe, abandonó a Pablo. Es un testimonio triste eh, de lo que sucede también en el ministerio a veces, ¿no? Personas que parecen fieles y de repente abandonan la fe. Eh, y finalmente Lucas, al cual lo conocemos bien, en Colosenses 4:14, Pablo dice, el médico amado, un médico, la idea es un doctor, Lucas gentil, era un gentil, no que era amable, también era amable, pero era gentil de que no era judío. Ah, pero es interesante que estos nombres sean incluidos por Pablo como recordatorio a Filemón de que hay otros que están mirando su vida. Hay otros hombres que están mirando su respuesta y que lo que él va a hacer va a influir sobre la iglesia en Colosas, sobre la ciudad de Colosas, sobre otros creyentes que están en otras partes, ah, y le anima a que actúe digno de la gracia, ¿no? Verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo termina esta carta animándoles a perdonar, pero apuntando a la gracia, encomendándolos en la gracia, porque este tipo de perdón no se consigue humanamente hablando. Este tipo de perdón no se consigue en las fuerzas del hombre. Este tipo de perdón es el resultado de haber experimentado el amor de Cristo, de tener nuevos deseos, de entender el Evangelio y de amar a Cristo por sobre todas las cosas. Cuando esos elementos están presentes en la vida de una persona, entonces puede perdonar y puede mostrar este corazón que Filemón tiene. Si tú me preguntas a mí si Filemón perdonó, yo te diría, yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría incluir en el Nuevo Testamento un ejemplo horrendo de alguien que no perdonó? ¿Qué sentido tendría que la carta del perdón terminaría en un desastre, de que Filemón no perdonó? Yo creo que lo que Pablo menciona acerca de la fama que tenía Filemón, el deseo que tenía Filemón, el corazón, su amor por los hermanos, el confortar a los santos, el amor por Pablo, todo esto le animaba a Pablo a pensar de que Filemón iba a responder bien. Y el hecho de que esta carta haya sido preservada por Dios para incluirla en el Nuevo Testamento, me anima a pensar también como Pablo, de que Filemón contestó afirmativamente. Ahora, quiero terminar con esto y quiero hacer una distinción. No la Biblia, pero la historia secular mencionan que años después de esta carta, y ojo que dije la historia secular, la tradición, mencionan que en Éfeso, años después, estuvo sirviendo un pastor, adivinen cómo se llamaba, Onésimo. Onésimo. Es increíble, si esto es cierto, como parece que lo es hermoso ver el poder transformador del Evangelio. Onésimo pasó de esclavo fugitivo a hermano, a siervo útil, a siervo amado, a consiervo, sirviendo al Señor en la predicación y pastoreando la iglesia en Éfeso. Parece ser que años después, después de haber pasado tiempo en casa de Filemón, después de haber sido instruido, Onésimo fue llamado al ministerio en la ciudad de Éfeso. Eh, si esto es así, es hermoso. El poder transformador del Evangelio y es una motivación para perdonar. Debemos perdonar a nuestro hermano porque Dios está obrando en su vida. Debemos perdonar a nuestro hermano porque nosotros fuimos un Onésimo también, un momento. Cuando estábamos sin Cristo, éramos exactamente iguales a Onésimo, huyendo de Dios, habiendo ofendido a Dios, sin tener cómo pagarle, sin tener cómo volver y mirarle a los ojos. Pero por medio de Cristo y su obra, el Señor nos perdonó ampliamente, totalmente. No nos trató ya como siervos inútiles.
No nos recibió como esclavos malos, nos hizo hijos, herederos del reino, nos dio parte de su herencia, lanzando nuestras culpas a lo profundo para nunca más acusarnos debido a lo que Cristo hizo por nosotros. Cuánta motivación para tratar con ese mismo amor a nuestros hermanos. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por esta carta, Señor. Gracias por el recordatorio de tu amor, Señor, en la vida y obra de Cristo para nosotros. Señor, ayúdanos a recordar que tú nos has amado, Señor, de una forma impactante, de una forma eh, más allá de lo que esperaríamos, más allá de lo que imaginaríamos, Señor. Nos has amado, nos has perdonado. Y cuando perdonamos a otros, Señor, simplemente estamos mostrando tu obra en nuestro corazón. Ayúdanos porque no es fácil, a veces es difícil, pero en Cristo es posible, Señor. Y esta carta es un recordatorio de ello. Ayúdanos porque esto trae unidad a la iglesia. Ayúdanos porque esto trae buen testimonio delante de los creyentes y delante de los incrédulos. Ayúdanos porque, Señor, tú haces grandes cosas cuando las personas se sujetan a tu voluntad y cuando quieren obedecer por amor a Cristo, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén.